este curso de psicología educativa, que el tema número 1, que es parte de la introducción, ¿sí? Vamos a ver, a mí me gustaría saber, ya, bueno, traten de participar de manera activa, colocar en el chat todas sus preguntas conforme se va explicando, para que ustedes puedan tener, pues, los conocimientos y puedan, de alguna manera, responderse todas las consultas, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Primero, vamos a ver cuántos saberes previos cuentan ustedes Se mató. acerca de esta, eh, bueno, en este caso de esta temática de psicología educativa. Vamos a conocer parte de sus objetivos, importancia, quién es el psicólogo educativo, cuáles son los ámbitos de intervención, cómo es que se desarrollan ciertas funciones, cuáles son los enfoques, las principales teorías y un caso de aplicativo. El curso que vamos a tener durante 5 clases, en la mayoría de clases se va a trabajar con casos, es decir, qué es lo que como psicólogos, como docentes, como parte del aspecto educativo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se puede realizar dentro del aula con el estudiante o en distintos aspectos? ¿Ok? Entonces, para que puedan tener en cuenta esto, por eso es que se va a tratar de interactuar de esta manera, ¿sí? Así que, si tienen alguna consulta, no duden en escribirlo, por favor, en el chat, ¿ya? Escriban en el chat todas sus consultas para poder leerlos, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Cuando se habla de psicología educativa, lo que se nos viene a la mente es colegios, ¿ok? Pero esta interacción con los colegios, para cada país es completamente independiente, ¿sí? Quiero saber qué es lo que ustedes observan en la imagen. A ver, ahí hay un diario que es el peruano, que es el diario oficial de aquí de Perú, que refiere que hay más, que solicitan más psicólogos y se está proporcionando más psicólogos para los colegios. Entonces, mmm, aquí es donde se abarca una serie de necesidades educativas. Lo que yo les sugiero de ahora en adelante es que estemos enfocados ya en necesidades educativas, ¿ok? Necesidades educativas como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de conocer al estudiante, de interactuar con el estudiante puede tener distintas dificultades. No son limitaciones, ¿sí? No son acciones que están mal en él, sino son necesidades que deben ser abordadas. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí me gustaría que de ahora en adelante nos enfoquemos exclusivamente en base a las necesidades. Por eso es que para el Ministerio de Educación, las necesidades educativas se realizan a través de programas. Pero ¿quiénes forman parte de este campo educativo? ¿Quiénes son los que intervienen dentro de la comunidad educativa? ¿Y cómo es que se puede relacionar el psicólogo educativo con los docentes, los padres de familia, los profesores, el personal administrativo, mantenimiento y sobre todo los agentes externos, ¿no? Son muchas problemáticas y dudas que se generan a raíz de esta interacción porque a veces no se logra identificar este tipo de interacción que cuenta, ¿no? Que cuenta el psicólogo educativo con otros profesionales, ¿no? Dentro de la salud. Entonces, parte de esta noticia está en reconocer, ¿no? Que esta noticia de hecho es actual,
se iba a realizar la contratación de 4.600 psicólogos, ¿ya? Porque aquí en el Perú, lamentablemente, no existen muchos psicólogos educativos, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hay instituciones educativas que superan más de 1.000 estudiantes en donde de forma ocasional llega algún psicólogo y no es que se esté realizando una intervención adecuada, ¿no? Esa es la realidad del país. Para esto es importante reconocer cuáles son los aspectos que abarca la psicología educativa, ¿no? En realidad, la psicología educativa estudia el comportamiento humano, pero en ambientes educativos. Y cuando hablo de ambientes educativos, estamos enfocándonos dentro del aula y dentro de una institución educativa. Pero ojo, hay muchos aspectos que se involucran en esta enseñanza-aprendizaje, porque se atiende las diferencias individuales. Dentro de esta enseñanza-aprendizaje, ¿quiénes están involucrados? Les explico. El docente interactúa con el estudiante dentro de su hora de clase. El auxiliar interactúa con el estudiante dentro de la hora de clase, pero también en la hora de recreo. Puede ser un observador. Los padres de familia interactúan con el estudiante en el hogar. El director o parte de esta institución, de alguna forma, interactúa con el estudiante cuando se va a retirar, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se pueden generar en base a esta interacción. Por ejemplo, el centro de salud aquí, en el Perú, el centro de salud interactúa con el estudiante, sí, sí interactúa con el estudiante. ¿Cómo es que interactúa? A través de campañas, a través de programas, siempre y cuando la institución educativa autorice el ingreso del personal de salud. ¿Quiénes interactúan con los estudiantes? Médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos del centro de salud. Pero todo esto se realiza gracias a la interacción y de alguna forma a la negociación que puede tener el psicólogo educativo de la institución educativa. Entonces, si existe un equipo multidisciplinario, ¿cómo es que estos procesos de enseñanza-aprendizaje no se mejoran? ¿O cuál vendría a ser el tipo de intervención que podría realizar algún docente, por ejemplo, para que pueda mejorar este tipo de interacción? ¿Sí? Entonces, en este caso, hay muchas situaciones que están relacionadas con la interacción del psicólogo educativo y otras profesiones, pero la mayoría no tiene conocimiento acerca de esto. Por ejemplo, si hablamos acerca del objetivo o los objetivos de la psicología educativa, en realidad tenemos el aspecto de promover. ¿Qué es lo que se promueve? Se promueve ciertas habilidades o capacidades que puede desarrollar el estudiante. El acto de promover implica incentivar al estudiante para que pueda adquirir una nueva habilidad. Eso es promover. Muchos se confunden promover con prevenir, ¿sí? Aquí trata el psicólogo educativo de promover. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con los términos, porque el aspecto de prevenir está relacionado con enfermedades o trastornos mentales que se pueden desencadenar en un futuro. Por ejemplo, ahora parte de los adolescentes ha aumentado la tasa de suicidios a nivel mundial. Entonces, este es un acto no tanto de promoción, sino de prevención. Prevención hacia la depresión, prevención hacia la ansiedad, prevención hacia las conductas autolesivas. Ese es un aspecto de prevención, porque tú estás tratando de evitar que suceda, prevención como tal. Pero si hablamos de promoción, también se pueden aplicar estrategias o términos que se involucren con la promoción. ¿Promoción de qué? De la salud mental,
de las habilidades blandas, de las habilidades sociales, de la autoestima, del autoconocimiento, de la empatía. Hay muchos aspectos que se pueden promover y el psicólogo educativo no realiza una intervención, ¿ya? No es que, tienes que ir al psicólogo porque está en el colegio y el psicólogo le va a dar terapia. No, no realiza una intervención psicoterapéutica como tal. Lo que se encarga es de, con ayuda de los docentes, de promover, ¿no? ¿Qué es lo que se promueve? Se promueve ciertas habilidades que deseas que el alumno adquiera o potencie, ¿ok? Atiende. ¿A quiénes atiende? Atiende a toda la comunidad educativa. ¿Quiénes forman parte de la comunidad educativa? Bueno, la comunidad educativa son los padres de familia, los estudiantes, los docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento, los directores también. Atiende a toda esa comunidad terapéutica, a toda la comunidad educativa, ¿ya? ¿Qué es lo que analizan? Analizan la conducta del estudiante dentro de la institución educativa para poder identificar. ¿Qué es lo que se identifica? Identifican las necesidades. Va a haber una clase exclusivamente sobre necesidades. Recuerden, el estudiante no tiene problemas, tiene necesidades. Si nosotros le colocamos una etiqueta de, uy, no, es que está enfermo, no es que esté enfermo, es que tiene una serie de necesidades, ¿ya? Tratemos de evitar colocar etiquetas a los estudiantes, ¿ok? Y se evalúa. ¿Cómo es que realiza una evaluación? Bien, si existe un problema de aprendizaje, el, el docente lo va a identificar. Y quienes lo derivan al psicólogo educativo, al psicólogo de la institución, son los docentes. La mayoría, algunos aquí, supongo que serán docentes, y observan que el estudiante se atrasa al copiar. Observan que no realiza todas las actividades, que no realiza la tarea en casa, que se pone de pie, molesta a sus compañeros, no copia. Entonces, uno observa sus conductas y dice, este estudiante necesita ir a psicología. Yo lo voy a derivar a psicología. Y se puede realizar una evaluación psicopedagógica. ¿Qué es una evaluación psicopedagógica? En esta evaluación psicopedagógica, lo que ocurre es que el psicólogo se reúne con los docentes y les pregunta al docente, ¿cómo es que Pepito, por ejemplo, el alumno, cómo es que Pepito interactúa en tu hora de clase? ¿Cómo es que Pepito trabaja en la hora de clase? ¿Hace las tareas, no hace las tareas, participa, no participa? ¿Qué es lo que hace Pepito en tu hora de clase? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Entonces, son situaciones que se tienen que aprender a manejar y para esto es claro los objetivos que tiene la psicología educativa para poder entender cuáles son las propias limitaciones que tiene el psicólogo educativo, pero al mismo tiempo reconocer cuáles son las funciones que hace y que tiene el psicólogo educativo. La finalidad es comprender cómo es que las personas en su desarrollo, ¿sí? En sus etapas de desarrollo, adquieren conocimientos, habilidades, actitudes a lo largo de toda su vida de aprendizaje. Ojo, que el psicólogo educativo no solamente está en colegio de educación básica, no solamente está en un colegio de inicial, primaria y secundaria, también está en los CEBES, ¿no? En una educación básica especial, ¿no? También se encuentran dentro de las universidades, dentro de los institutos, es decir, centros de educación superior. A ellos, a esos centros de educación superior, también se necesita la presencia de un psicólogo educativo, ¿sí? No solamente nos enfocamos al nivel de inicial, primaria y secundaria, por si acaso, sino que el plan de promoción es mucho más específico, ¿no? Ya que en instituciones de educación superior vendría a ser la interacción de este psicólogo educativo, pero con otros profesionales que forman parte del departamento psicológico, ¿ok?
Muy bien, entonces, establecemos algo bien claro. Primero, necesidades. La finalidad es identificar al estudiante las necesidades. ¿Para qué? Para poder promover, es decir, potenciar ciertas habilidades, analizar qué tipo de necesidades tiene, atender las necesidades, identificamos cuáles vendrían a ser las estrategias para abarcar las necesidades y realizamos una evaluación pues integral de todas esas necesidades, ¿sí? Ahora, en cuanto a la importancia, esta importancia está involucrada con el trabajo docente, ¿no? ¿Por qué es que es importante que se reconozca la psicología educativa y el psicólogo educativo? ¿Por qué? Porque está el aspecto de comprender, adaptar y proporcionar distintas estrategias para que el aprendizaje sea más significativo. Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el psicólogo educativo se involucra en este proceso. Hay distintas teorías y distintas formas que te dicen cómo es que se puede involucrar, pero se involucra porque proporciona herramientas. El psicólogo educativo también capacita a los docentes, dándoles herramientas, conocimientos, mejoran su práctica y de esta manera se puede mejorar el rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Recordemos pues que no solamente se tiene que evaluar el resultado, muchos docentes se enfocan solo en el resultado, ¿no? A ver, te doy una pregunta y tú me dices la respuesta. Solo se enfocan en la respuesta. Dicen, eso está bien, entonces le pongo su calificación. No, es enfocarnos también en el proceso. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no han podido terminar una actividad? Dice, no he terminado, falta, pero no revisan cuál es el proceso, en dónde se ha quedado el estudiante. O, por ejemplo, yo puedo decir, que el estudiante durante alguna actividad ha hecho el proceso mal, pero la respuesta está bien, pero el proceso no era el adecuado. Entonces, es necesario también evaluar el proceso, ¿sí? Tenerlo en cuenta, ¿ya? Para que no exista, pues, exista un adecuado aprendizaje. Muchos solo se enfocan en el resultado y no observan todo el proceso que se ha llevado a cabo para obtener este resultado. ¿Cuál es la relevancia para en este caso de este trabajo docente? ¿Cuál es la importancia de este trabajo docente? Primero, el diseño de estrategias de enseñanza. Es decir, desarrollen estrategias que de alguna manera se ajustan a las necesidades y los estilos de aprendizaje que se pueden tener en el aula, ¿no? Por ejemplo, lo que, lo que yo recomendaría a los docentes es tratar de identificar cuáles vendrían a ser o tratar de consultarle al psicólogo porque un estudiante nuevo ingresa y se le pide un informe psicológico para saber cuál es el potencial y cuáles son las necesidades que tiene el estudiante, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Entonces, sería identificar cuál es la mejor estrategia. Hay algunos estudiantes que son más visuales, que se guían a través de imágenes, otros que son auditivos, que prefieren escuchar, seguir instrucciones, otros que son audiovisuales, ¿no? Es decir, que prefieren observar y escuchar, que les demuestren la actividad para que puedan ellos ejecutar esa actividad solos, ¿no? Entonces, está el acto de desarrollar estrategias. ¿Estas estrategias son diversas? Sí, son diversas. Pero también es necesario realizar una serie de acciones para poder motivarlos, para poder fomentar el ambiente de un aprendizaje pues adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría cuando un estudiante grita en el aula o se pone a jugar? ¿Qué es lo que hace el docente? El estudiante se pone a jugar y el docente levanta la voz, ¿no? Pasa, en algunas ocasiones sucede. El docente le grita, dice, Pepito, ¿por qué te pones de pie? Siéntate, ¿no? El estudiante se asusta y se sienta. Pero otra vez empieza a ponerse de pie
después de unos minutos. Y el docente nuevamente tiene que gritar. Lo que está enseñándole el docente es, uno, impartir temor. Y lo otro es, te grito para que me hagas caso. Y los demás estudiantes, ¿qué es lo que va a suceder con los demás estudiantes? Ellos van a entender el mensaje. Y el mensaje es, tengo que gritar para que me puedan hacer caso, ¿no? Entonces, los demás estudiantes están aprendiendo una conducta, están aprendiendo a gritar. Cuando llegan a su casa y la mamá o el papá no les hace caso, ¿qué es lo que va a hacer este estudiante? Va a gritar. Y los padres se van a quedar sorprendidos, ¿no? Y van a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde aprendió esto mi hijo? ¿No? El ambiente, el aprendizaje tiene que ser, de alguna manera, estimulante. Por eso es que se busca estrategias para que el aula pueda estar concentrada. Ahora, yo no puedo tener una clase de 2 o 3 horas y hablo. No, son estudiantes. Su capacidad atencional para evitar cualquier tipo de distracción, dependiendo de la edad, dura hasta 25 minutos. Entonces, cada 25 minutos podría ser una pausa activa, ponerlos de pie, por ejemplo. Ya, todos se ponen de pie y empezamos a hacer una dinámica. Media vuelta, ahora alza las manos a la derecha, a la izquierda, y ya, entonces se relaja. Y nuevamente toman asiento y continúan con las actividades, ¿cierto? Así es como se fomenta un ambiente de aprendizaje. Y también consultar qué es lo que está ocurriendo en casa. Ahí viene la contraparte, tal como dice Gladys, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en casa? Si en casa no existe un adecuado ambiente para estudiar, entonces los estudiantes van a dar ese tipo de información en el colegio. ¿Qué es lo que ocurre con mamá y papá ausentes o están presentes pero cansados de tanto trabajo? Prenden el televisor, ¿no? Prenden el televisor y le dicen al estudiante, a sus hijos, le dicen, ya, pónganse a hacer la tarea. Y el televisor está prendido y ellos están haciendo su tarea. ¿Será un ambiente adecuado? No es un ambiente adecuado. Todos están en una sola mesa haciendo la tarea, porque no tienen un solo ambiente específicamente para ellos. Ok, pero al momento de unirse todos de distintos años, empiezan a molestarse, a jugar, empiezan a alargar el proceso de desarrollo de actividad. Posiblemente en casa todos empiecen a gritar. Y cuando empiezan a gritar, llega un punto en donde ellos se comunican gritando. Entonces, ese vendría a ser el aprendizaje que está llevando en casa. ¿Y qué es lo que pasaría cuando llegan al colegio? ¿Cómo se van a comunicar? A través de los gritos. Y como se comunican a través de los gritos, van a enseñar a todos que la comunicación que se tendría que desarrollar en el aula es con gritos. Un estudiante grita, al día siguiente 2 estudiantes van a gritar, después de una semana la mitad del aula va a gritar. El docente va a estar estresado y va a decir, uy, otra vez me toca entrar con esa aula, ¿no? Se sienten agotados. Por eso en noviembre ya quieren terminar las clases. ¿Por qué? Porque no existe una motivación adecuada. Entonces, los docentes también tienen que aprender a buscar estrategias para poder, de alguna manera, mejorar el estilo de aprendizaje. ¿Existen estrategias? Sí, eso lo vamos a ir viendo. En alguna de las sesiones se encuentra estipulado cuáles son las estrategias. Atención a la diversidad. Primero, cada estudiante es completamente diferente. No todos aprenden por igual. No todos aprenden al mismo ritmo, ¿sí? La finalidad es que puedan adaptarse ustedes al enfoque que conozcan. ¿Y cuál vendría a ser esos enfoques? Son distintas teorías que ahora les voy a explicar también. Y la evaluación. La evaluación se tendría que dar a través de pruebas y rúbricas, ¿sí? Rúbricas. Muchos no utilizan rúbricas y no saben lo que es una rúbrica. La rúbrica mide ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos a suponer
que yo soy docente de comunicación y les digo, hagan un mapa conceptual y les doy una lectura. Quiero un mapa de este tema, un mapa conceptual. El estudiante va a decir un mapa, bueno, va a ver y va a copiar, ¿no? Y va a hacer su esquema. Pero no existe retroalimentación. El docente recibe la tarea y se lo lleva, ¿no? Lo revisa y se los devuelve. Le ponen su nota en la misma hoja. No hay un lineamiento para que el estudiante pueda saber qué es lo que debe calificar el docente en esta rúbrica. Por ejemplo, si hablamos de un mapa conceptual, ¿qué se utilizan? Conectores. No puedo colocar todo un texto. Ahora en la virtualidad, si bien es cierto, es un gran apoyo, pero ¿qué es lo que hacen? Buscan en internet, copian todo, pegan todo, lo hacen en un cuadro y listo. Ya está el mapa conceptual. Pero no se dan cuenta de la rúbrica. Es decir, ¿qué aspectos tengo que considerar? Primero, la caligrafía, la estructura, ¿no? Está también el contenido, si el contenido es significativo, los conectores, los subtemas, la creatividad también, y si se llega a exponer el uso de la palabra, la comprensión en la exposición. Todo ello se tendría que considerar en la rúbrica como parte de criterio de evaluación, tal como dice Anthony. Ahora, ¿qué es una rúbrica? ¿No? ¿Cómo es que yo lo puedo catalogar? Por ejemplo, yo voy a colocar la rúbrica puntos del 1 al 5. Punto 1, punto 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Y voy a evaluar solo 4 aspectos. Primero, si estamos hablando de un mapa, primero yo voy a colocar el contenido de la información. ¿La información está acorde a lo que yo he colocado? ¿No? Por ejemplo, las células, ¿no? ¿Qué es? Definición de las células. Tipos de células. Ok, el contenido está de acuerdo al tema. Perfecto. Entonces, en contenido yo le voy a poner una calificación del 1 al 5. ¿Sí? Del 1 al 5. No solamente ha copiado del texto tal cual, no, sino que lo ha interpretado, lo ha entendido. Del 1 al 5. Contenido. Como segundo punto, ¿qué tendría que evaluar? La estructura, ¿no? Está el tema, están los subtemas, están los contenidos de cada subtema y los conectores. Número 2, estructura. También tienen una puntuación de ¿cuánto? Del 1 al 5. 1 al 5, ¿por qué? 1, si es que carece de todo, ¿no? 2 puntos si es que se ha olvidado, pues, los conectores. 3 puntos si es que ha puesto los conectores, pero se ha olvidado de segmentar los tipos, ¿no? Y así sucesivamente hasta 5, ¿no? Esos son los aspectos que ustedes podrían considerar. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la ortografía y caligrafía, porque es la forma en cómo el estudiante está escribiendo, ¿no? Muchos se olvidan de la forma en cómo se escribe una palabra. Entonces, es necesario tener esto en cuenta. Y como cuarto punto, el aspecto de exposición, si es que se va a exponer, o presentación, ¿sí? El aspecto de creatividad, tal vez, o en la exposición, si tiene buen uso de la palabra, si puede transmitir el mensaje a sus compañeros, si los demás han podido entender. Entonces, ahí está. 4 aspectos en una rúbrica, hago un cuadro de doble entrada, coloco esos 4 aspectos, 1, 2, 3, 4, y cada uno va a tener, pues, del 1 al 5, 5 puntitos. Entonces, cuando el estudiante entrega su trabajo, empiezas a calificar. A ver, contenido, ya, del 1 al 5 le pongo 3. Ok, le pongo 3. O le pongo 4, le pongo 5. Y así va sumando, y al final sale una calificación. El estudiante ya no va a estar diciendo, el profesor me jaló, ¿no? Porque eso es lo que dice. El profesor me jaló. No. Es con la rúbrica explicarle en qué está fallando para que la siguiente clase pueda mejorar. Diseño de rúbricas, ¿sí? Cada clase debe tener un producto. Ahora, tener en cuenta que eso es lo que podría hacerse del aula de clase, ¿no? Si son docentes. Pero también se debe interactuar con el psicólogo educativo. ¿Y quién es este psicólogo educativo? En realidad, me falta una hora más. Se encargan de qué? De la intervención. ¿De quién? De la intervención y reflexión, ¿ya? Del comportamiento humano dentro del colegio. Es decir,
Si el docente observa, porque docente es base, ¿ah? Base, que el docente observa que existe un problema o existe una dificultad con este estudiante, uy, qué raro, no me copia bien o no me lee bien o se distrae muy rápido, ¿no? Entonces, como docente yo lo observo al estudiante. Yo derivo a este estudiante a psicología y el psicólogo educativo lo que hace es hacer un informe psicopedagógico o realiza otro tipo de estrategias para poder identificar cuáles son las necesidades de estos estudiantes. ¿Y cómo identificar estas necesidades? Bueno, eso es lo que pasa en la clase de matemática, por ejemplo. Pero en la clase de educación física es diferente. Entonces, tengo que preguntarle a todos los docentes qué es lo que está haciendo el estudiante en su hora de clase y cómo es que tienen ese tipo de aprendizaje, cuál es el tipo de aprendizaje, si presta atención o no presta atención, ¿cierto? Entonces, para este tipo de situaciones, es necesario que el psicólogo educativo interactúe. ¿Con quién interactúe? Interactúe con los docentes para saber si este estudiante solo se porta de esa forma en un curso específico o cursos específicos que tal vez no pueda comprender. Entonces, es necesario que los estudiantes tengan esa facilidad de poder expresar, ¿sí?, con el psicólogo o con algún docente en base a las necesidades y que el docente pueda observar cuáles son las necesidades o cuáles son las dificultades del estudiante, ¿sí? Ahora, no solamente, recordemos, no solamente trabaja con los estudiantes, también el psicólogo educativo trabaja con otros docentes, ¿no? El aspecto de identificar, por ejemplo, el bullying, y ahora que se ha estado haciendo de forma virtual el cyberbullying, ¿sí? Saber identificar cuáles son los problemas de aprendizaje, cuáles son las dificultades, cuáles son los posibles trastornos de desarrollo, neurodesarrollo que pueda tener un estudiante. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a identificar que este estudiante tiene problemas? ¿Quién me lo debe enseñar? El psicólogo educativo, ¿sí? Si no forman parte del área de psicología, el psicólogo educativo es quien tiene que enseñar, ¿ok? Exacto. Sí, se podría decir, Jennifer, saber identificar. Muy bien, claro que sí. Entonces, ¿en dónde se realiza su aspecto de intervención? ¿Dónde el psicólogo educativo realiza este acto de intervención? Tenemos el aspecto personal. De forma individual, el psicólogo educativo interviene de manera individual con los estudiantes. También está el aspecto familiar. ¿Por qué? El aspecto familiar es crucial. Si yo observo y yo cito a los papás del estudiante, y observo que viene la abuelita y le pregunto a la abuelita y sus papás están trabajando. Entonces, como docente o como psicólogo educativo, yo puedo entender que quien está a cargo de la crianza del menor es el abuelito. Y las recomendaciones que tengo que darle es al abuelito, porque es su cuidador, o es su tía, o es su prima, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando existen muchos hermanos y los padres los dejan solos? ¿A quién delegan la responsabilidad? Al hermano mayor. ¿Cuántos años tiene el hermano mayor? 14, 15 años y están en cuarto, quinto año de secundaria. Ellos son los que cuidan a los que están en primero, segundo, tercer grado de primaria. Entonces le están asignando un rol que no le corresponde, ¿cierto? Y es fundamental poder identificar ese tipo de estudiantes, porque ¿quién requiere apoyo? El estudiante de educación secundaria también requiere apoyo, ¿no? Porque prácticamente están solos. Entonces ahí la metodología y estrategia tiene que cambiar, ¿cierto? El aspecto organizacional e institucional, trabajar con los docentes. Es crucial trabajar con los docentes. ¿Por qué? Los docentes también se cansan, se estresan, ¿cierto? Tienen una estrategia, una metodología que les funciona, va bien, pero hay algunas aulas donde las necesidades abundan, ¿no? En el sentido de existen distintas necesidades de cada estudiante y no logras entender a cuál priorizar, ¿cierto? Entonces es necesario que el psicólogo educativo te brinde algún tipo de
orientación. El aspecto sociocomunitario. ¿Por qué sociocomunitario? Porque el psicólogo educativo va a poder facilitar la información al centro de salud, por ejemplo. Se puede acercar el psicólogo educativo al centro de salud y solicitar. A mí me gustaría que me hagan un tamizaje, una campaña de tamizaje, de despistaje, de promoción, de prevención con estudiantes de 5º grado de primaria para saber si tienen alguna dificultad de aprendizaje. Me está solicitando, ¿sí? También hay campañas de salud mental, en donde a los estudiantes de nivel secundaria se les hace un tamizaje, es como un despistaje, ¿no? Donde se puede, de alguna forma, conocer si es que son propensos a tener depresión, ansiedad, ¿sí? Entonces se solicita. Y el centro de salud, que forma parte de su jurisdicción, lo que hace es asistir, solicitar, pedir permiso al director a pedido del psicólogo, ¿no? Trabajar como equipo multidisciplinario y realizar campañas con esas aulas de manera específica, ¿no? Ese es el aspecto sociocomunitario. Claro, también se trabaja el aspecto de anemia, porque al ser un equipo multidisciplinario, el centro de salud, la posta, no va solo, va con su nutricionista, con su médico, con su oftalmólogo si lo tiene, van con el psicólogo, ¿no? Con la enfermera y pueden sacar el índice si el estudiante tiene anemia. ¿Qué es lo que pasa con aquellos estudiantes que tienen anemia? Los que tienen anemia tienen problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen dificultades en la atención y concentración. Entonces, en lugar, o sea, están observando que el estudiante es callado, no participa en clase, pero tampoco no entiende, no hace las tareas y dicen, no, está relajado. No es que esté relajado. Hay que conocer el fondo de la situación, saber qué es lo que está pasando con este tipo de estudiantes, ¿no? La finalidad, como comenta Bárbara, es que exista una interacción y un apoyo en conjunto. ¿De quién? Del psicólogo. ¿Con quién? Con el docente. Y así puede mejorarse este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Quiénes están involucrados? De manera general, todos los que forman parte de ¿qué? De la comunidad educativa. ¿Ok? Esos vendrían a ser pues los ámbitos de intervención. ¿Cuáles vendrían a ser las funciones? A ver, las funciones. Por ahí están levantando la mano. Si tienen alguna consulta, por favor me lo hacen saber. Pueden escribir en el chat, ¿ya? No hay ningún problema. También vamos a tener una ronda de preguntas al final, por si es que desean realizar al final todas las preguntas que tienen anotadas. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Las funciones es, primero, reconocer e identificar estas necesidades educativas. Es básico. Necesidades educativas. Yo identifico un problema en el aula, ¿no? Observo que existe, se ponen apodos. Ya. Entonces necesito hablar de un tema en específico, ¿no? Del respeto, por ejemplo, el valor del respeto, ¿sí? Tengo que hacer un programa que esté enfocado en el respeto o hablar una sesión acerca del respeto, ¿sí? Parte de las funciones es participar de la atención educativa desde las primeras etapas de vida. El psicólogo educativo interviene desde que el estudiante empieza con su proceso de escolaridad, ¿no? El prekinder, kinder inicial, primaria, secundaria, bachillerato, ¿cierto? Desde las primeras etapas de la vida. ¿Cómo es que el psicólogo puede llegar a identificar algún problema cuando son niños que tienen 3, 4, 5 años? En base a las acciones que tengan o el tipo de respuesta que tengan hacia las preguntas. Por ejemplo, los niños que tienen 3 años o a 3 años todavía no saben identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, y el papá o el profesor se confunde y piensa que ya lo sabe. Lo que hace es decirle, no, eso no se hace, pero no le explica por qué. Solamente dice, no se hace, ¿no?
Entonces, cuando llega a casa, ¿qué es lo que le van a decir a su mamá o a su papá? Eso no se hace. Porque a mí mi Miss me ha dicho que eso no se hace, ¿no? 3, 4 años. Ellos no logran identificar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque su proceso de el aspecto crítico de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal termina a los 5 años y medio aproximadamente. Y eso, ¿quién lo sabe? El psicólogo educativo. Entonces, ¿cómo es que se le tiene que explicar al menor? Se le tiene que explicar por qué es que no se hace. A pesar que en ese momento no te entienda, le tienes que dar la razón y explicar por qué no se hace. Tú tienes que aprender a colocar el límite con los hijos, con los estudiantes, porque el estudiante, cuando tiene 7, 8 años y quiere hacer alguna acción dentro del aula, ustedes le van a decir, no, eso no se hace, pero va a decir, ¿por qué? Los que son desafiantes pueden decir, pero no eres mi papá o no eres mi mamá, ¿no? Y pueden faltarte el respeto. Entonces, es necesario identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los límites que se tienen que colocar en el aula. Por eso es que se tendría que colocar normas de convivencia en el aula desde el primer día de clase. Y olvidémonos de los castigos. No es estás castigado, no. Ya no se llaman castigos. Lo vamos a transformar. ¿A qué? A medidas correctivas. ¿Ya? Medidas correctivas. Porque un castigo suena a castigo físico, ¿no? Que pueden pegarles, ¿cierto? No, te castigo. Ya, ponte a hacer planos o ponte a escribir. Esa no es la acción. Son medidas correctivas, ¿ok? ¿Y quién tiene que apoyar en estas medidas correctivas al docente? El psicólogo educativo, ¿sí? Entonces, el psicólogo educativo también que realiza evaluación psicoeducativa. Es decir, si tiene problemas de aprendizaje, un docente dice, ¿sabes qué? Yo creo que este estudiante tiene algo, porque no copia, conversa, se pone de pie, juega mucho, es muy travieso. Hay algo. Entonces es necesario que el psicólogo educativo diga, bueno, me toca hablar con todos los docentes del aula. ¿Para qué? Para saber si es que este tipo de conductas es en todas las clases. Y después de hablar con los docentes del aula, se entrevista a los padres, ¿no? Algunos psicólogos utilizan un checklist, que es como una lista en donde tienen que poner si el estudiante realiza o no realiza esta conducta. Por ejemplo, se pone constantemente de pie, sí o no. Entonces, tú no vas a estar observándolo y quedándote mirando al estudiante, no. Es durante toda la clase, de manera disimulada, el docente tendría que estar observando y responder las preguntas para ver cuál es la estrategia que se puede aplicar, ¿ok? Realiza evaluaciones ligadas a la mejora de las competencias educativas en los estudiantes. Por ejemplo, si yo estoy observando que hay muchos estudiantes, adolescentes, por ejemplo, hablando de adolescentes, que tienen dificultades con la percepción de su imagen corporal. O sea, se sienten muy gorditos o muy flaquitos o usan mascarilla o se tapan la cara y paran así, con la cara tapada o con el cabello, ¿no? Con el cabello, que se tapan un ojo, o sea, están tapándose así. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Autoestima, ok, pero el autoestima es un constructo muy amplio. Entonces, hay que enfocarnos en qué es lo que está ocurriendo con esa aula o con ese tipo de estudiantes. Por eso es que se tendría que realizar una evaluación y podría aplicarse estrategias en las horas de tutoría, ¿sí? Evaluaciones. También puede desarrollarse el bullying dentro del aula. ¿Cuáles son las normativas? ¿Qué aspectos se tienen que considerar cuando existe bullying en el aula? El docente tiene que estar capacitado. ¿Pero cómo se va a capacitar? El psicólogo educativo tiene que capacitar al docente sobre las normativas que puedan existir en cada país. Eso ya existe, ya es una norma y también vamos a hablar una clase exclusivamente de ello, ¿sí? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los enfoques? ¿En qué enfoques trabaja la psicología educativa? Primero,
tenemos el constructivismo, es decir, que el estudiante cree su propio conocimiento, aprenda a través de su propia experiencia. Y esto es a través del, por ejemplo, del modelamiento, ¿no? Muchos hablan acerca del modelamiento, pero el constructivismo es, yo te estoy enseñando que tú puedes llegar a aprender a través de una experiencia. ¿Y cómo es que se realiza? Por un aprendizaje activo. Y ese va a ser el caso del día de hoy, que está en la parte final de la clase. Te voy a explicar cómo poder aplicar este constructivismo. ¿Ok? También está el aprendizaje cooperativo, es decir, actividades grupales. El estudiante aprende más rápido cuando comparte lo que sabe, habla de lo que sabe. ¿Y a quién les va a explicar? A otros estudiantes. Es necesario el trabajo en equipo, ¿sí? Pero no un equipo grande de 6, 7. Ahí solo va a trabajar 1 o 2. Serían equipos reducidos, ¿no? 3, 4 estudiantes para que puedan trabajar, ¿ok? Identificar ¿qué? Las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples. Hay una prueba de inteligencias múltiples para poder identificar cuál es la inteligencia que predomina en el estudiante, ¿sí? Que eso lo pueden aplicar como docentes también, no hay problema. El uso de la tecnología. Hay algunos docentes que pueden decir, bueno, en trabajo grupal tendrían que realizar una presentación, ¿no? Tienen que utilizar herramientas digitales. Si cuentan con el acceso, lo pueden hacer. O de lo contrario, con láminas, con hojas de colores, a través de la creatividad, tienen que exponer sobre algo que les llame la atención. El aspecto creativo, uso de la tecnología. También está la inclusión educativa, ¿no? El identificar que hay estudiantes con algún tipo de habilidad diferente o con discapacidad y ellos también necesitan tener el acceso, ¿no? A este tipo de educación, ¿cierto? Entonces, es necesario que se aplique un enfoque que esté buscando no solamente que el estudiante aprenda, sino también que desarrolle cualquier tipo de habilidad, que se fomente la creatividad, ¿no? Dentro de un ambiente educativo, pues, inclusivo, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las principales teorías con la aplicación en el aula. La idea de estos cuadritos, que te voy a explicar y la lámina siguiente, es para que ustedes logren identificar cuál es la teoría que está acorde a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la que pueden aplicar dentro del aula? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál es la que se priorizaría en, de alguna manera, con algún tipo de estudiante específico en base a sus necesidades, ¿no? Tenemos el conductismo. Esta teoría del conductismo se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a través de asociación de estímulos-respuesta. De todos, a todos nos han condicionado, a todos desde inicial, a todos. Y te voy a explicar la razón. Mejor dicho, te voy a dar un ejemplo y me van a decir y por el chat pueden colocar si es cierto o no. ¿A cuántos en el colegio, cuántos de ustedes en el colegio, en inicial o en primaria, les han puesto una carita feliz en la frente o una estrellita en la frente por portarse bien o hacer una tarea? ¿A cuántos? A ver. Ah, mira, Diana levantó la mano, muy bien. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7. O les aplaudían, ¿no? Eso es conductismo. ¿Cómo que conductismo? Sí, conductismo. Están reforzando algún tipo de conducta. ¿Cuál es la conducta? El portarte bien, el responder la actividad, el hacer la tarea, el terminar rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te están reforzando. ¿Y cómo te refuerzan? Con una estrellita, con aplausos, te sacan al frente y te dicen, muy bien, Pepito, ¿cómo lo has hecho? ¿Cierto? Te están premiando. Entonces te han condicionado. ¿A qué están condicionando? Te están condicionando a repetir la conducta. ¿Y cómo es que te condicionan para repetir la conducta? Te están condicionando para que ese tipo de acciones
lo repitas. Ese es el conductismo, ¿sí? El acto de asociar los estímulos con las respuestas. Si tú te portas bien, te doy un premio. No tengo algo físico para darte, aplausos, reconocimiento. Eso también cuenta. ¿Cómo lo aplicas en el aula? Reforzar el comportamiento positivo a través de premios y castigos, ¿no? Yo sugiero que apliquen los reforzadores positivos y negativos. Enseñar hábitos y rutinas. Por ejemplo, en muchos TikToks aparecen, ¿no? Después de pandemia, porque TikTok revolucionó, y después de pandemia observé que muchos docentes subían sus contenidos. Y parte de estos contenidos me llamaban la atención porque al momento de ingresar en el aula, sobre todo en nivel inicial y primaria, lo que hacían eran colocar un tipo de saludo. Y en secundaria colocaban días, ¿no? Día de no traer tus cosas, pero no en la mochila, y llevaban una bolsa y demás. Entonces, están desarrollando algún tipo de hábito, rutina, ¿no? Hay los saludos y colocaban con una mano, con un puño, con un aplauso, con un baile, y los niños tenían que elegir qué rutinas estaría desarrollando, cuál es el hábito, llegar temprano para que puedan desarrollar la actividad, ¿sí? Sonreír, involucrarse con el profesor, ¿no? Entonces, de alguna manera, les ayuda a fortalecer sus habilidades. Y ahí es donde se involucra la psicología positiva, tal como dice Mari, ¿no? Ese es el aspecto conductismo, ¿sí? Ahora tenemos otro enfoque, que es el cognitivismo. En el caso del cognitivismo, se centra en los procesos mentales, que está involucrado con la memoria, la percepción y el pensamiento. ¿Cómo es eso? Se promueve la resolución de problemas. Hay muchos docentes que trabajan a través de debates, eso me parece genial, pero al final nunca dicen quién ganó. Lo importante no es quién ganó, sino quién pudo defender mejor su punto de vista. O muchos dejan una actividad, pero no les dan una respuesta, ¿cierto? Entonces es necesario que se estimule este pensamiento crítico y darle una respuesta al final. Darle una respuesta. ¿Para qué? Para que el estudiante diga, ah, entiendo, entonces esto era así. Es necesario la retroalimentación. Es necesaria la retroalimentación. Saber qué es lo que el estudiante ha aprendido. Son 4 o 5 preguntas que lo voy a colocar, está colocado al final de la clase para que ustedes también lo consideren dentro del aula, ¿no? Claro. El aspecto de premiar, de darle un regalo, de darle un diploma es un tipo de reconocimiento. ¿Eso se puede aplicar en casa con los hijos? También. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que solo hagan las cosas por el premio. Por el exceso de premios se acostumbra a ser premiado. ¿Qué es lo que pasa cuando cambian del colegio y van a un nuevo colegio donde el tipo de aprendizaje es diferente y los temas son diferentes y la mamá empieza a quejarse y dice, no, el problema es el profesor, porque en el otro colegio mi hijo sacaba 20, sacaba D, sacaba 18 y ahora acá saca 15, saca 13. No, mi hijo siempre ha sido premiado. Se acostumbran a los premios. Entonces, hay que evitar utilizarlos en exceso, ¿no? El reconocimiento está bien, pero se tendría que reducir a cantidades, ¿no? No esperar a que sea de manera constante, ¿sí? Y eso se aplica, tal como lo menciona Jennifer, eso se aplica en la vida diaria, se aplica en cualquier situación. ¿A quién no le gusta ser reconocido, no? Eso es algo que sí se aplica, ¿cierto? En el aspecto del conductismo. En el cognitivismo es qué es lo que yo he aprendido. Les enseñamos a pensar, a tratar de comprender el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es que mi pensamiento crítico, mi resolución de problemas actúa frente a un tipo de situación específica? ¿Ok? Tenemos aquí 2. Ahora, vamos al constructivismo y al socioconstructivismo. El constructivismo, ¿qué dice? Dice que el aprendizaje tiene que ser un proceso activo, ¿sí? Es decir, uno tiene que moverse de alguna forma, ¿no? Pero
los estudiantes construyen su propio conocimiento. Por ejemplo, fomentan el trabajo colaborativo, ¿sí? Les dicen, a ver, tienes te doy 3 palitos o 3 sorbetes. Quiero que me formes un triángulo. Ver qué equipo lo hace más rápido, ¿no? Quiero que este triángulo esté de pie. Uy, pero ¿cómo voy a parar el triángulo? Qué raro. Entonces, les dan, les dan una premisa, les dan un problema y tratan de trabajar en equipo para llegar a una solución. Utilizan materiales, actividades en donde los estudiantes puedan explorar y puedan descubrir ellos mismos su solución, ¿no? Ese vendría a ser el constructivismo. ¿Por qué? Porque refiere que el aprendizaje es un proceso activo. Es necesario que el estudiante esté activo. Por ejemplo, a ver, en el caso de Alberto, lo que refiere a Alberto está relacionado al conductismo, ¿no? El colocar bien, cuando sé bien, le pongo una carita feliz y si está mal, le pongo una carita triste, por ejemplo. En el constructivismo, ¿cómo sería esto? En el constructivismo sería cómo yo logro hacer una torre, por ejemplo. Les doy los materiales y el estudiante, materiales, cajas, y les digo, a ver, hagan una torre. Entonces, los estudiantes tienen que interactuar entre ellos y tratar de buscar la estrategia para armar una torre. ¿Y qué es lo que se va a colocar? ¿Se va a felicitar al que armó la torre? Se le va a felicitar, claro está, pero tienen que reconocer también cuál fue el proceso de armado, ¿sí? No se olviden del proceso, no es solamente enfocarnos en el resultado, también es observar cómo fue el proceso, ¿ok? El socioconstructivismo, aquí es una extensión del constructivismo, pero refiere que la base es la interacción social. Es necesario que interactúen socialmente, es necesario comunicarse, compartir ideas, utilizar estrategias para que puedan trabajar en equipo. En el constructivismo, como tal, el estudiante puede estar solo para que haga una actividad o puede estar en equipo. En el socioconstructivismo te dicen, ok, para que llegue el aprendizaje es crucial que interactúe con otros. Por eso es que se requiere la interacción con otros. Es necesario que interactúe con los demás. Es necesario el trabajo en equipo. Es necesario compartir ideas. Es necesario. ¿Por qué? Cada uno va a poder, ahí es donde ustedes pueden observar, ¿no? ¿Qué estudiante es el líder? ¿Qué estudiante es el seguidor? ¿Quién tiene la creatividad? Porque se complementan, ¿sí? Y los equipos van rotando. ¿Rotando por qué? Porque se acostumbran, si es el mismo grupo, se acostumbran a que uno solo haga todo, ¿no? Ya esta semana te toca a ti, tú lo haces todo. Lo hace todo y después de hacerlo todo, ¿qué es lo que pasa? La semana siguiente le toca a otro. Los demás no se involucran, ¿no? No se involucran y no van a aprender, tienen que aprender. Por eso es que los equipos tienen que ser rotativos. O les sugiero que sean rotativos. ¿Ok? Siguiente. Ahora, este es el caso, ¿ya? Este es el casito. Este casito lo vamos a tener en cuenta para que se pueda desarrollar para que ustedes tengan una idea de cómo es que se aplica este tipo de aprendizaje constructivista en el aula, ¿ya? Porque el conductismo es algo que la mayoría de docentes ha utilizado en algún momento, el cognitivo también porque los incitan a debates y demás, pero el constructivismo como tal, ¿cómo es que lo puedo aplicar? Vamos a ver, casito, ¿sí? Este casito para ustedes. Imaginen ustedes que son docentes de nivel primaria, ¿ya? Estudiantes desde los 7 años, hasta los 10, 11 años, ¿no? 6, 7 hasta los 10, 11. Y están enseñando el tema de plantas. Qué difícil enseñar plantas, algunos dirán, ¿no? Plantas, y yo, ¿para qué quiero enseñarles plantas? Es un ejemplo, plantas. En lugar de decirles,
salir al frente, abrir el libro y ponerse a leer qué son las plantas, cómo son las plantas, de qué están hechas las plantas, el estudiante va a estar en su carpeta así, aburrido, ¿verdad? Va a decir, ¿qué es lo que está pasando? Ay, me aburrí, qué horrible ciencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde se cambia la perspectiva, ¿sí? Se cambia el chip. Hay algunos docentes que les enseñan imágenes, imágenes, imágenes. El aspecto de imágenes sería un tipo de aprendizaje cognitivista, porque tienen que observan la imagen y tienen que interpretar la imagen. Ahí aplican pensamiento, ¿sí? En la acción, ¿verdad? Pero en el aprendizaje constructivista está relacionado a la vivencia, a la actividad, a la acción. Entonces, tal como refiere Jenny, es que puedan hacer esta acción, esta actividad en un lugar. Y si estamos hablando de un colegio tiene jardín, ¿cierto? Tiene jardines, ¿sí? Si no hay jardines, hay algún parque cerca del colegio. Se coordina para que puedan ir al jardín. La exploración inicial. Se explora en el aspecto inicial, es decir, todos los estudiantes de nivel primaria de esa aula, cuando les toque ese momento, van al jardín del colegio o van a un jardín cercano, ¿sí? A un parque, ¿ya? Para que observen las distintas plantas. Y cuando observan, el profesor va a decir, a ver chicos, toquen la planta. ¿Cuál es su textura? ¿Cuál es el olor? ¿No? ¿Qué color tiene? Observen todo lo posible a la planta. Observen todo lo posible, ¿no? Claro, como refiere Paola, ¿no? Se les explica el proceso de germinación, cómo crece la plantita, se va envolviendo la semillita en algodón, darles la tarea de regar la semillita, ¿no? Les dan su vasito con su algodón y con su payar y les dicen que lo rieguen y les piden que lo cuiden hasta la siguiente clase. Eso es lo que aplica. Algunos docentes, eso está genial, ¿no? También, también se les pide a Alberto el aspecto de qué son las plantas. Esa sería una introducción, ¿no? A ver, ¿qué es para ti una planta? ¿Cómo yo sé que esto es una planta? Entonces, están interactuando y le están haciendo preguntas al estudiante en el proceso de aprendizaje, ¿no? La finalidad, como dice María, es que sea vivencial. Claro que sí, ¿no? Ahora, como yo he pedido al estudiante que observe bien la planta y no van a tener celular para tomarle foto, claro está, que observen bien la planta y algunos que hasta lo dibujan, ¿no? Y ven los colores, la textura y demás, van a retornar al aula. Y cuando retorna, se les pide a los estudiantes que se agrupen, 3, 4 estudiantes por grupo. Listo, se agrupan. Y el docente, ustedes, en este caso, les piden hacer investigación. Buscar información sobre la planta que han observado. Esa es la tarea, ¿no? ¿Necesitan luz? ¿No necesitan luz? ¿Necesitan agua? ¿No necesitan agua? ¿No? ¿Cuál es el ciclo de vida? Si da frutos, no da frutos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se les da una actividad de investigación. Y como actividad de investigación, se trabaja en equipo. Están construyendo un aprendizaje, ¿sí? ¿Qué pueden utilizar? Preguntan, profesor, ¿y qué voy a utilizar? Lo que ustedes deseen. Pueden utilizar libros, pueden utilizar el internet si tienen acceso, pueden ir a la biblioteca, pueden realizar algún tipo de entrevista a la persona que es jardinero, que es biólogo, algún profesional que sepa de plantas, se les puede entrevistar, ¿no? Se les puede hacer preguntas o tal vez a otros profesores que enseñen el mismo curso para que puedan conocer un poco más acerca de la planta, ¿no? Que, tal como dice Anthony, exploran y realizan trabajo en equipo. Esa es la finalidad, ¿no? El aspecto de explorar.
¿cierto? Entonces aquí esta actividad de investigación va a permitir que el estudiante se involucre más con el tema. Y hay algunos estudiantes que son muy creativos y pueden hacer videos, ¿no? Pueden exponer el video haciendo la entrevista, por ejemplo. Entonces ahí es un valor agregado, ¿cierto? Cada presentación tiene su propia acción. Por ejemplo, cuando se dejó esto en el aula, un docente me comentaba que hicieron una plantita muy parecida a la que vieron en el parque o en el jardín, pero con material reciclable para la presentación final. El grupo se empezó a unir y empezaron a hacer la planta con material reciclable, con periódico, con revista, con botella, y empezaron a hacerlo. Y cuando llegó la exposición final de este trabajo, presentaron su planta. Esta es la planta que hemos visto. ¿Con qué? Con material reciclable. Miren qué interacción, ¿no? ¿Qué acción se tuvo, ¿no? ¿Y cuál fue la motivación del docente hacia los estudiantes para que ellos lo puedan hacer, ¿no? De ahí viene pues la creación del proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que presentar la planta. ¿Y cómo presentan la planta? En una maqueta, en un póster, de forma digital, en una obra de teatro, como gusten, pero tienen que realizar una presentación de la planta, ¿sí? ¿Esto que va a fomentar? La creatividad, el uso de distintos materiales y medios, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, no cuentan con los recursos, eso no los limita a que no puedan hacer. Está el uso de material reciclable, por ejemplo. Ahora que estamos en tendencia con el aspecto de reciclar, reusar y no, las tres R's, entonces es necesario que eso se aplique, ¿sí? Claro, ahí se observa qué inteligencia múltiple posee, ¿no? Muy bien, Bárbara. Ahí es donde uno puede identificar como docente cuál es la inteligencia múltiple que domina el estudiante, si es creativo, no es creativo, si es kinestésico, si empieza a realizar algún poema tal vez hacia la planta, algún acróstico, el aspecto comunicativo, ¿no? Si es bueno para las cantidades, el aspecto de la inteligencia lógico-matemático, el reconocer tiene se acuerda de los números estadísticos de la planta, entonces se reconoce ciertos aspectos. Es la creación de proyectos. Después, ¿qué es lo que viene? La discusión y reflexión. ¿A qué se refiere con esta discusión y reflexión? Es organizar. Ok, muy bien. Cada uno tiene su proyecto y le preguntan al equipo. El docente no hace la pregunta a todos delante de todos, no, porque para esto está la discusión y reflexión. En el aspecto de creación, ya, en el aspecto de creación de proyectos, lo que ocurre es que el docente se acerca y le preguntan al estudiante, ¿cómo lo vas a presentar? ¿Cómo piensan presentar su trabajo? Ah, yo quiero hacer una maqueta. Perfecto, tu maqueta, ok. Grupo 1, maqueta. Grupo 2, ¿cómo piensan hacer su trabajo? Ah, nosotros lo queremos hacer digitalmente. Genial, digitalmente. Genial, ya. Digital, presentación digital. ¿Cómo lo hacen el número 3? Entonces, así es como ustedes como docentes tendrían el conocimiento de identificar cuál es, cuál es la preferencia de los grupos, ¿no? Y que esta actividad, esta creación de proyecto, lo hagan ellos mismos, ¿no? Tal como refiere Alberto, ¿no? Que lo hagan ellos y que no lo haga el padre, porque eso lo ayuda en la creatividad, ¿no? Y lo ayuda en el aspecto de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ustedes también tendrían que preguntarle al estudiante si alcanza el tiempo dentro de la hora para que avancen con su proyecto mientras ustedes están revisando otras actividades, que traigan los materiales y que lo hagan en el aula. Esa es una buena recomendación para que puedan estar observando. ¿Y qué es lo que van a observar? Van a observar si el estudiante se involucra o no se involucra. Y saben qué es lo que está haciendo o no saben qué es lo que está haciendo, ¿cierto? En el caso de la discusión es cómo es que lo van a exponer,
¿sí? Pueden hacer una feria, pueden agarrar todas sus carpetas o una sola carpeta y colocar la presentación en el centro del patio, en su hora de clase, y en lugar que la exposición sea dentro del aula, sea fuera del aula, ¿no? Como sabemos que todos van a estar en clases, eso le va a permitir y les va a dar mucho más espacio a los estudiantes para que puedan todos presentar en una ronda, como una ronda, sus propios trabajos, ¿no? Entonces, de alguna forma, se va a poder evidenciar cuáles serían los resultados de su proyecto, ¿sí? Finalmente, aquí es donde surge el aspecto de hacer preguntas. Pueden preguntar. Hay algunos docentes que motivan a los estudiantes y les dicen un puntito más al que pregunta, pero yo creo que tendrían que agregarle ahí que las preguntas sean interesantes o de alguna manera, no por decirlo interesantes, sino educativas, porque hay algunos que preguntan algo que el estudiante, que está en el título, ¿no? Por ejemplo, la planta de qué reino es, ¿no? Del reino, Plantae, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece reino Plantae en el título, ¿no? O le preguntan, ¿y cómo lo han hecho? Observan que es de botella y dicen, ¿cómo lo han hecho? Bueno, o sea, la pregunta tiene que ser, de alguna manera bien formulada, ¿no? Para que pueda recibir algún punto adicional por tener este tipo de intervención. Comparte sus descubrimientos, porque al momento de exponer, lo que hace el estudiante es, este, es tratar de explicar lo que han aprendido durante la clase, donde, ¿qué es lo que han aprendido durante el proyecto? Porque si es en una sola clase, bueno, pero ¿qué es lo que han podido aprender durante el proyecto? ¿Qué es lo que pasaría si fuera en una sola clase? ¿Qué es lo que pasaría? Si fuera una sola clase y el estudiante está, pues, de alguna forma con ciertas actividades, ¿no? Y la actividad bueno, con muchas tareas y lo dejan en el aula, lo que se sugiere es que puedan dibujar a la planta, ¿no? A ver, dibujen qué planta han visto ya. Y coloquen ahí cuál es el color, cuál ha sido el olor, o sea, que se coloque información que han podido obtener en ese momento, que no es necesario salir a buscar en internet o a buscar en la biblioteca o hacer una entrevista, ¿no? Que coloquen la información, cómo es que lo han sentido, si lo han sentido liso, si han sentido áspero, si tenía hojas, si no tenía hojas, si tenía frutos, no tenía frutos. Entonces, esta información es la que se tendría que manejar en el aula, ¿sí? 15 minutos, 20 minutos antes de terminar la clase y que el estudiante lo evidencie y lo registre, ¿cierto? Finalmente tenemos pues la aplicación práctica. Una vez que ya se observa cuáles son los tipos de planta y demás, que le manda su vasito con su algodón y su payar, ¿no? Que en algún punto varios lo han hecho, es plantar o enseñarles a plantar esa semillita en un jardín o en la zona en donde está el jardín del colegio, ¿no? ¿Para qué? Para que estas semillitas pueden ir creciendo. Entonces se les asigna grupo. Esta semana, este grupito A, esta semana les toca regar la plantita. Lo van a regar al entrar al aula, ¿no? En la hora de recreo o en la hora de salida. La próxima semana, este grupo número 2 le toca, ¿no? Entonces, todo va a depender del cuidado que puedan darle a las plantas, ¿sí? Eso sería un aspecto aplicativo, ¿no? O para tal caso, si es que tienen su propia semillita, ¿no? Que ha estado creciendo su payarcito en el algodón, trasladarlo, ¿no? A algún tipo de maceta y demás en casa. Y al fin, y cada mes, el profesor llame a todos los estudiantes y le digan, todos traigan su plantita.
para ver cómo va la plantita. Entonces llevan a la plantita al aula y el profesor firma al costado. ¿Qué va a colocar en su firma? La fecha. ¿Eso qué significa? Que el estudiante sí ha traído la plantita. ¿Hasta cuándo lo va a traer? Hasta fin de año. Por eso digo, una vez al mes, al menos para que lo revise. Cuenta si tiene todas las firmas. Si tiene, estupendo. Reconocimiento, un diploma, un premio, una estrellita feliz, donde se refuerce ese tipo de conducta que el estudiante ha podido hacer. Y siempre preguntándole, ¿no? ¿Y en qué momento riegas tu plantita? Ah, yo lo riego, a ver, yo, eso significa que no riega su plantita, ¿no? Indicarle a los padres de familia también que esa es una actividad que debe realizar exclusivamente el menor. No pueden dejar la actividad a los padres. Están acostumbrados a que todo lo hagan los padres. Última hora, domingo, 11 de la noche, al día siguiente tiene que llevar una planta. Lunes. ¿De dónde va a conseguir domingo 11 de la noche la planta? ¿Dónde? No se puede, ¿no? Entonces es necesario que se tenga algún tipo de actividad. Ahora, en el caso del aspecto aplicativo, ¿qué pasaría si no hay jardín? Ok. Y el estudiante no pueda tener su semillita y su plantita. Perfecto. O sea, hay que, de alguna manera, involucrarnos con el aspecto aplicativo. ¿Y cuál sería el aspecto aplicativo? Viene la otra parte, ¿no? Si es que no lo pueden realizar de esa manera, tal como dice Bel, dejar otras actividades. Por ejemplo, hacer acrósticos, hacer caligramas, hacer algún tipo de poesía, hacer un mapa conceptual, ¿no? Crear sus propios conceptos, ¿sí? Puede ser individual y al final hacen un cambio. ¿Qué es lo que pasa con las actividades grupales? Miren, las actividades grupales, lo que yo les voy a comentar las acciones que yo hago para que el estudiante se involucre. En las actividades, ¿sí? Yo trabajo con la técnica y la dinámica del reloj, ¿ya? Es decir, en una hoja tienen que dibujar un reloj, un círculo con los dos espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entre ellos les doy tiempo. ¿Para qué? Por ejemplo, yo tengo mi acróstico de la planta, ¿no? Tengo mi acróstico, la planta, perfecto. Y como acróstico que tengo de la planta, lo que voy a hacer es buscar a 12 personas que están en mi reloj, 12 personas, porque hay 12 números en el reloj, que estén interesados en saber de mi planta, dentro del aula o fuera del aula también. Entonces dicen, ya, a las 2 tengo cita con Pepito. 2 en punto tengo cita con Pepito. Pepito, ¿cómo se llama tu planta? Ah, ya, se llama girasol. Okay. Pepito, girasol. Y empiezan a socializar, ¿no? Pero ojo, ahí todavía no empiezan a socializar del todo, sino solamente nombre y planta. Listo. Les doy 5 minutos para que puedan colocar en esa técnica, en esa dinámica del reloj, para que puedan colocar sus citas. Entonces, terminan las citas. Muy bien. ¿Quiénes han terminado con todas las citas? Todos. Yo. Ya. Todos tienen 12 citas. Ya. Todos están ocupados. Muy bien. Yo te voy a decir la hora y vas a buscar a esa persona y le vas a hacer todas las preguntas posibles acerca de la planta. O les puedo entregar una ficha que esté completamente en blanco y se tenga que llenar la información. Perfecto. Entonces, yo digo, ya, son las 2. Ok, ¿con quién me toca las 2? Ya, me toca con Juanita. Yo busco a Juanita y le hago preguntas sobre su planta. Juanita, ¿y cómo se llama tu planta? ¿Y da fruto o no da fruto? ¿De qué color es? Y empiezo a hacerle preguntas. Les doy tiempo para desarrollar esas preguntas. Después, otra vez, ya, último, a ver, son las 8. Ya, entonces busco con mi cita de las 8 y nos hacemos preguntas mutuamente con tal de llenar la ficha. Termina y socializamos. ¿Se dan cuenta? O sea, el aspecto de aplicación práctica no necesariamente es hacerlo de manera vivencial en el constructivismo, o sea, trabajarlo en grupos, sino también hacerlo de forma individual y decir, yo te expongo mi planta. Y para que puedas ponerte mi planta, tengo que saber cuál es la planta que tengo. O sea, necesito recordar cuál es el color, el olor, la textura,
¿Para qué? Para que sea mucho más rápido la información. Si yo voy a estar con mi cuaderno y voy a estar, uy, ¿verdad? Esta era la planta. ¿Qué color era? ¿Qué color era? Ahorita te digo. Pierdes tiempo, porque el tiempo va corriendo, ¿sí? Entonces, este tipo de dinámicas te enseña la organización del tiempo, se enseña la planificación, ¿sí? El aspecto de estructurar una serie de preguntas, de ser mucho más comprometidos con su trabajo. Y si efectivamente ellos han realizado la acción, la actividad, en realidad, ¿no? Y es algo que se observa y se evidencia. ¿Cuántos minutos me puedo demorar en esta dinámica? 20 minutos. Lo puedes reducir si es que solamente pides una cita, ¿no? O sea, solamente dices qué hora es una sola vez. Y después todo lo engrampa y te lo llevas como evidencia. O lo pegan en su cuaderno y lo sellas como evidencia que se ha revisado la actividad, ¿cierto? Entonces, esa aplicación práctica va a ayudar a que el estudiante esté mucho más eh, involucrado. ¿Involucrado con quién? Involucrado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo es el constructivista, ¿sí? El constructivista es el que involucra la acción, es el que llama a la acción, es el que llama al estudiante a realizar algún tipo de actividad para que pueda aprender, ¿sí? Y si lo haces de forma grupal, el estudiante se va a ver pues involucrado, ¿no? Se va a ver involucrado con sus compañeros, se va a sentir comprometido a hacer también su parte del trabajo, ¿no? No, ya, tú haces tu parte, tú haces tu parte, tú haces tu parte y al final todo lo mezclan y no saben, no entendieron, ¿no? Es que cada uno se involucre con el equipo, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, quiero leerlos. Quiero, quiero leerlos. Ajá, qué interesante, Alberto, lo que comentas. Les mandaban a regar y tenían como una ficha, ¿no? De cuáles son las fechas que regaba y los días que regaba su plantita. Y bueno, muy bien, ¿ves? Un plus adicional, ¿sí? Eso es algo adicional. Siempre es bueno involucrarse bastante con la enseñanza. Si están, si forman parte del área educativa, involúcrense con la enseñanza, involúcrense. El aspecto de invertir 5 o 10 minutos de su tiempo para que el estudiante aprenda puede hacer un cambio, ¿sí? Claro, también las etapas de las plantas. Hay muchos aspectos que se pueden hacer dentro del ambiente, ¿no? Y eso, ustedes también lo han aplicado o posiblemente lo han aplicado con ustedes, ¿no? Lo han hecho, uy, yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando era chiquita que hacía esto, pero no sabían cómo se llamaba la teoría o no sabían cómo se llamaba el aprendizaje. Ahora sí, ya saben cómo se llama. Entonces, es fundamental que logren identificar cuál es el modelo de aprendizaje que está relacionado a ustedes, ¿sí? Tal vez a su personalidad, tal vez al tipo de estudiante que tengan, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser ese modelo que pueden aplicar? Si me dicen, no, a mí me agrada utilizar el modelo conductista, perfecto, ¿sí? Si quieres utilizarlo, genial. Aplícalo en el aula, verifica si funciona. Me gustaría el cognitivista. Muy bien, el cognitivista también. Ahora, posiblemente van a preguntar, uy, pero en matemática, ¿cómo voy a aplicar el constructivismo? Sección de polígonos, sección de números, ¿no? El aspecto, si estamos en primaria, enseñarles la tabla de multiplicar, no ser memoristas, ¿no? Y entonces, ¿cómo les enseño la tabla de multiplicar? Con canciones. Salgan a hacer el tren y empiecen con las canciones. Hay muchas canciones que están relacionadas a esta área, ¿no? Muy bien. Es importante, como dice Diana, fomentar pues la motivación y creatividad. ¿Mm? Eh, Otro ejemplo, dice Judith, que se puede aplicar.
Bueno, en el aspecto de matemáticas, trabajar con cantidades, ¿no? Por ejemplo, en múltiplos, el barco se hunde, ¿no? El barco se hunde, necesitan agruparse en múltiplos de 2, por ejemplo. Y todos múltiplos de 2, múltiplos de 2. Todos los números divisibles entre 2 o todos los números pares, ¿no? Entonces empiezan a agruparse. Múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5. Y así es como va aumentando, ¿no? Los estudiantes que no se agruparon, bueno, tienen un puntito menos, ¿no? O simplemente no ganaron el punto, ¿cierto? En el concurso de ortografía y caligrafía, ahí lo que pueden hacer es trabajar como búsqueda del tesoro, pero con las palabras, ¿no? Identificar, primero, esconder las palabras, darles un tiempo, encontrar todas las palabras, todas las letras que forman parte de la palabra, formar la oración, ¿no? E identificar cuál es la palabra, por ejemplo, mamá, ya, M-A-M-A, ok, ya yo encontré todo, lo coloco. ¿Qué dice ahí? Mamá. ¿Le falta tilde? ¿No le falta tilde? ¿Está bien escrito? ¿No está bien escrito? Pregunta al grupo. Entonces, ellos tienen que identificar, ¿no? Algunos trabajan con rompecabezas. Lo que hacen es, tienen la palabra y cortan la palabra y a cada mesa de cada grupo les dan palabras distintas y les dicen, lo tienen que armar. Tienen 30 segundos. Tienen un minuto para encontrar cuál es la palabra y tienen que pegarlo en la pizarra. Lo pegan en la pizarra y tienen que decir si está bien escrito, no está bien escrito. ¿Por qué? Porque aparte va a haber una sección de puntos, para la I, de tildes, ¿no? De diéresis. Ese tipo de actividades son las que se puede trabajar dentro del aula sin salir al aula, sin salir al, al campo, ¿no? En el caso de pausas activas, ¿ya? En el caso de pausas activas, lo que sí les recomendaría con los estudiantes de primaria, por ejemplo, yo antes de dar sesiones y talleres con los estudiantes de primaria, segundo, tercer, cuarto, quinto grado, me gustaba que me presten atención. Pero ¿cómo hago para que el estudiante que está sentado, cansado, aburrido, me preste atención si entro al mediodía y ellos salen a la 1, ¿no? Entonces empiezo con la dinámica, por ejemplo, el sí, no. Okay. Yo te digo sí, tú me dices no, es lo opuesto. Yo te digo sí, 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 y los demás, no, 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 y yo voy aumentando la velocidad. Sí, sí, no, 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 sí, sí, derecha, izquierda, o sea, me tiene que decir lo opuesto, ¿ok? Y ahí es donde su capacidad atencional, van a despertar y van a poder entender. Pausa activa, ¿sí? Pausa activa, para que puedan involucrarse un poco más. No se preocupen que a lo largo de las sesiones, porque tenemos todavía clases por desarrollar, se les va a estar proporcionando distintas estrategias. De hecho, hay una clase exclusivamente en donde se colocan estrategias al final que son como dinámicas y actividades que pueden hacer en el aula para que ustedes se involucren más en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar es maravilloso, ¿sí? Pero lo ideal es que este estudiante pueda entender y aprender lo que ustedes desean transmitir, ¿ok? Muy bien, y en estos últimos 5 minutitos ya, no, 4 ya minutitos que nos quedan, hacemos este proceso de retroalimentación. En esta retroalimentación, ¿sí? Claro, tal como dice Janet, funciona con todos los grados, ¿no? Los estudiantes tienen distintas actividades e interactúan. Esta retroalimentación es lo que yo les sugiero que apliquen en todas las clases con todos los estudiantes en el aula. Son 3 o 4 preguntas básicas para que ustedes puedan reconocer. Estas preguntas están ahorita relacionadas a ustedes, pero no se preocupen que en las siguientes sesiones, en la parte final, aparece la escalera metacognitiva. Algunos lo conocen así. Primero está, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Pueden diferenciar los conceptos? Una sola palabra que hayan aprendido. Una sola, suficiente. Por ejemplo, constructivismo. Ok. Yo aprendí que se dice necesidades. Perfecto, necesidades. Enfocarnos en las necesidades. Ya.
Siguiente pregunta. ¿Qué tan útiles les son estos conocimientos? ¿Van a aplicarlo? ¿No lo van a aplicar? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Lo pueden aplicar en cualquier contexto? Claro, incluso está en casa, con sus hijos menores, ¿no? También se puede hacer. ¿Y cómo es que pueden aplicar estos conocimientos en la comunidad, ¿no? Si es que están asistiendo a alguna parroquia, se puede trabajar con estudiantes de la parroquia, si es que están haciendo algún programa, si es que están llevando algún curso de vacacional, ¿cómo es que pueden aplicar estos conocimientos en la comunidad? Porque no solamente es voy al trabajo y del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, sino también es cuál es el agregado, ¿no? ¿Cómo es que yo me involucro en la zona en donde estoy? ¿Cómo es que puedo involucrarme en la institución educativa? ¿No? Les explico a mis colegas tal vez lo que acabo de aprender. Entonces, estas preguntas están ligadas, por ejemplo, a ustedes, pero ¿cómo es que yo puedo transformar estas preguntas para explicarle al estudiante? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Les preguntan a los chicos, chicos, ¿qué aprendimos? ¿Te sirve o no te sirve? ¿No? Ah, sí, me va a servir para esto, uy, yo no sé, no creo que me sirva, profesor, porque hay algún estudiante que puede decirte eso. Ok, a ver, los demás, me gustaría que me hagan una lluvia de ideas para que a Pepito, que dice que no le sirva lo que aprendió, le pueda servir la información. Ah, Pepito, mira, yo creo que tú lo puedes aplicar aquí, o yo creo que tú lo puedes hacer aquí, o creo que tú lo puedes hacer aquí. Lo involucran a los demás, ¿sí? ¿Y cómo es que se involucrarían en este proceso? Dándole respuesta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Nuri está levantando la mano. A ver, ajá, muy bien, Sandivel. No se dice castigo, ya sabemos que se llaman medidas correctivas. Excelente. ¿Sí? Uh-huh. Educación inicial, perfecto, perfecto. A ver, si tienen alguna pregunta, ya en este último minuto, por favor, levantar la mano, hacer la pregunta, colocarlo en el chat para que no se vayan con ninguna duda. Cada sesión se va a trabajar de esta forma, ¿ya? Tenemos algo introductorio, hacemos el contenido y finalmente le damos el cierre, ¿sí? Si tienen preguntas, yo les sugiero que durante la clase, mientras se va explicando la actividad, o el temita, ustedes van colocando su pregunta para responderlo de manera inmediata, ¿sí? Por ahí Milagros está levantando la mano. Uh-huh. Necesidades educativas, medidas correctivas, promover la creatividad y realizar pausas activas. Muy bien. Muy bien, entonces ya nos estamos reencontrando por ahí. Si pueden levantar el micrófono sería genial. Ya nos estaríamos reencontrando. ¿Te escucho, Milagros? Magíster, ¿cómo está? Buenas noches, colegas. Mi consulta sería, como psicólogos, tendríamos que enfocarnos en todas las teorías, bueno, todas las principales teorías o enfoques para poder tratar a diferentes niños, o solamente una en específica o dos en específica, Magíster. Ah, ya. El detalle de ser multidisciplinario de alguna manera, ¿no? O todista, es que necesitas recordar constantemente cuáles son las teorías. El aspecto de conocer todas las teorías te va a permitir aplicar un tipo de teoría para algún tipo de estudiante en específico. Por ejemplo, si es un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje porque tiene algún problema de neurodesarrollo, TEA, ¿no? Va a ser mucho más difícil aplicarle algo netamente conductista, modificación de la conducta. ¿Por qué? Porque el estudiante que tiene trastorno espectro autista, el aspecto de la conducta está muy vinculado al aspecto cognitivo. Entonces, la teoría que se aplicaría con él sería cognitivista, ¿no? ¿Es necesario conocer todas las teorías? Sí, para saber cuál se va a aplicar. Pero si se quiere especializar en un solo tipo de estudiante o estudiantes de grupos específicos, se podrían especializar en esas teorías exclusivamente. ¿Sí? Muy bien. Listo, listo, listo. Por ahí también Nuria levantó la mano, pero no sé si puede levantar el micrófono. Uh-huh. No se preocupen que va a haber una clase exclusiva de necesidades educativas especiales con dificultades de aprendizaje y ahí es donde vamos a trabajar con este tipo de estudiantes. ¿Ok? Muy bien, listo. También por ahí Larry estaba levantando la mano. Sí, señor, sí, magíster, una consulta, ¿no? Como el tema con los colegas que de psicología, ¿no?
solamente no vamos a ver el tema, lo que está relacionado con los alumnos, digamos, porque hay diferentes tipos de los alumnos que le llaman mayormente, no vulgarmente, problemáticos, los que causan problemas en habla, sino es tratar de ayudarlos y buscarle una solución para ver qué podemos hacer por ellos para que puedan manejar su conducta, creo yo, bueno, ¿no? Claro que sí. También hay una sesión en donde se trabaja con este tipo de estudiantes. Recuerden que, y eso justo nos toca hablar la próxima clase, que es el día miércoles a las 8 de la noche, recuerden que los estudiantes pueden tener problemas emocionales, problemas de aprendizaje o problemas relacionados a la conducta. 3 tipos de problemas. Las necesidades están enfocados en esos 3 tipos de problemas. Emocional, de aprendizaje o de conducta, ¿sí? Y en base a eso vamos a ir desarrollándolas sesión a sesión, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. En caso de los estudiantes con necesidades especiales, va a haber una clase específica para hablar sobre ese tema. Igual ahí está involucrado el déficit de atención y demás, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a ustedes por haberse conectado de manera puntual. Ya nos estamos reencontrando entonces el día miércoles a las 8 de la noche, ¿sí? Espero su puntualidad para poder